¿Por qué no hablamos de esta política de Andrés Manuel López Obrador del perdón histórico? Muchos la han aplaudido, muchos han señalado que es una ocurrencia, pero el presidente está más serio que nunca sobre esto del perdón histórico. Este es un tema que se trabaja mucho en términos de lo que significa el peso de la memoria, Vicente. Y es una cuestión que tiene que ver con que para resarcir todo el daño que se ha causado en muchos temas, ¿no? En temas que tienen que ver con duelos colectivos, en situaciones como las que ha pasado México de crisis extremas de violencia, pues hay momentos en que se tiene que hacer un corte y justamente esto ocurre cuando hay nuevos gobiernos, cuando accede la democracia al poder, cuando hay un cambio de régimen. Entonces, en muchos países se han dado momentos de volver a la memoria como un eje mismo de la política. Y en este sentido, la figura del perdón por daños que a lo mejor alguien puede decir y banalizar con que ya no importan, pues en realidad tienen un peso en el presente y son como cortes de caja, son formas de poder decir, a ver, esto pasó y los que lo están negando, lo único que hacen es alimentar ese duelo, ese dolor y esa digamos, reproducción, por ejemplo, de los estigmas. Cuando tú dices, bueno, es irrelevante lo que pasó hace 500 años porque ya pasó muchísimo tiempo, pues al final es decirle a la descendencia histórica y cultural de esos que son los más dolidos de ese origen, bueno, pues que están como locos, que no es cierto lo que pasó y ni es para tanto el duelo. Y lo que hoy sabemos como seres humanos, como humanidad, como gente que seguimos estos temas, es que un duelo personal y un duelo histórico siguen ahí mientras no se logre dar, bueno, justo un cierre emocional, psicológico, pero también de psicología colectiva, Vicente. Entonces, eso está, ahí está el tema donde insiste López Obrador. Claro, se canaliza también en la figura del mismo presidente, ¿no? Que él llegó, y mira que lo dijo desde el principio, y lo ha seguido y lo ha insistido, en que eventualmente quienes han causado ciertos daños emocionales históricos, pues pueden decir me disculpo, como lo han hecho muchísimas autoridades del planeta, e incluso te lo avanzo, se han hecho leyes a propósito de resarcir los daños potenciales que pudieron haberse causado a los descendientes, no inmediatos, hasta en quinta generación en términos, digamos, de lo que podría ser, por ejemplo, mira, yo ya te había comentado alguna vez porque López Obrador ya había puesto este tema en perspectiva, y es, por ejemplo, España le pidió perdón, el gobierno español, su majestad española, le pidió perdón a la comunidad judía sefaradí que fue expulsada cuando, digamos, en esta guerra religiosa, bueno, se les despojaron de sus tierras, de sus propias casas, y esa comunidad se dispersó y fue a dar mucho al Medio Oriente. Entonces esa es la comunidad sefaradí de la comunidad judía de origen española. Entonces, ¿qué es lo fuerte? Que 5 siglos después hay un reconocimiento de que eso le dolió, hay un duelo que carga a esa comunidad, y en ese sentido, bueno, se refleja en su música, en su historia, en sus comidas, incluso en que se preserva el idioma ladino, que es lo que habla, bueno, o por lo menos los descendientes han conservado en una parte. Entonces, este reconocimiento va acompañado incluso de una ley en España que le reconoce y le reotorga a los descendientes de esa experiencia, fíjate, a los descendientes de hace 5 siglos, o sea, que no estaríamos hablando de papás, abuelos, no, de un linaje mucho más antiguo y que logran demostrar que son herederos, descendientes de ese grupo original, le dan la ciudadanía española. Pues tú podrías decir, ¿para qué? Bueno, como algo simbólico. Y en ese sentido, no es ni una locura, ni una tontería, y mucho menos una cosa que hay que banalizar, el hecho de que se pudiera cerrar de alguna manera una cicatriz que sigue sangrando, y es el origen de un país que, digo, somos resultado de eso también, pero que a algunos les duele muchísimo cómo se dio ese origen, y lo digo duele en términos de la propia piel de la construcción histórica y del racismo que mantenemos como sociedad. Entonces, yo creo que insistir es un acto político importante,
a mí me gusta, lo entiendo en esto que he explicado, en este debate mucho más amplio, y la verdad es que el que incita también el presidente, ¿cómo puede molestarles a algunos? Porque no logran captar la esencia de esto, que lo simbólico no es nada más de mención, Vicente, también tiene un peso y un origen en la propia historia de los países. Entonces, pues vas a ver, porque además a su vez al propio gobierno mexicano le toca, al gobierno actual, pedir perdón por tantas otras cosas, este perdón histórico me refiero, ¿no? Claro. Entonces, pues muy contenta con ese avance, Vicente. Oiga, y para